pasado de las 10 de la noche, estamos en vivo por la pantalla de CN23 y vamos a comenzar varios temas para tocar en la noche de hoy, pero vamos a comenzar con, creo que nos consternó a todos la semana pasada cuando nos enterábamos que un chiquito de tan solo 3 años había sido alcanzado por una bala. Estamos hablando de Agustín Bustamante. Él iba con su papá a comprar pizza en Lomas de Zamora. Fue alcanzado por su padre, dice que quiso levantarlo para escapar de unos motochorros que ya los habían robado. Y a pesar de que de todo eso, escapó cuando lo levantó, el disparo impactó en la nuca y lo mató. Obviamente el relato que uno ve de todo eso y el testimonio del padre ha sido terrible. Yo creo que no hubo persona que no ha quedado consternada con lo que ocurrió cuando nos enteramos después de las noticias. ¿Por qué? Porque quien lo había matado o quien lo habría ejecutado el arma tiene 16 años. Es decir, todo mal, es decir, un circuito pésimo. Una persona de 16 años con 8 entradas ya en la comisaría por cometer otro tipo de delitos menores. Un testimonio que veíamos de la familia de este adolescente que, bueno, el padre que no sabía qué hacer, un panadero, un laburante que Martín Ciccioli lo fue a buscar y le preguntaba, y bueno, como que se le había ido de las manos, que no sabían lo que estaba el hijo. El tío también, digo, es como que todo mal, un círculo que termina de la peor manera. Y a partir de ahí, casi de memoria, casi de manual, sale la política detrás de todo eso, a hablar de qué. Otra vez de la edad de imputabilidad de los menores, a partir de qué edad, y si está bien, y si está mal. Es decir, cuando ocurren estas cosas, la política rápidamente saca del cajón, donde vienen guardando este tipo de proyectos, y empieza el debate nuevamente. Porque en realidad, lo que le pasa es que no da respuesta. Y uno dice, bueno, uno se carga la política, pero no es la política. Está la justicia en el medio de todo esto. La justicia tampoco sabe qué hacer. Porque fíjense, cuando uno habla con los miembros de la Fuerza de Seguridad, y le pregunta, ¿qué hacemos? Digo, ¿qué, ¿los detienen? No, bueno, sí, los detenemos, salen por otra puerta. Es muy compleja la situación, digamos, no estoy diciendo nada que el público general no sepa. Entonces digo, me parece que hay que ir a un debate más de fondo. Tenemos claro que para solucionar este tipo de tema y de flagelo que creo que tenemos como sociedad, es largo plazo. Es decir, olvidémonos de solucionar esto de mañana a mañana, porque no, son generaciones y generaciones de cambiar. Unos dicen es por la educación, otros tienen que ver, dicen no, tiene que cambiar la expectativa. Sinceramente, creo que debemos de una vez por todas tomar esto seriamente, porque después hubo otra cantidad de hechos, una pareja secuestrada, se mueren las dos personas y el secuestrador también, que nos acompaña a 3 personas en un hecho delictivo. Digo, un espanto, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿todo pasa en Loma de Zamora? Y no pasa todo en Loma de Zamora. Esto lo que pasó es que a partir de Agustín, claro, una cantidad de hechos que se desarrollaron en Loma de Zamora, a nosotros los medios nos vino a ver, ¿qué está pasando? Nos enteramos de ahí que un intendente que es votado por una comunidad y no vive en el lugar, claro, él dice, pues yo voy a laburar los 7 días a la semana. Yo creo que esto puede ocurrir en una localidad como Loma de Zamora, digo, porque, a ver, Martín Insaurralde, con todo el respeto que le tengo, digo, si va a una comunidad más chica del interior de la provincia de Buenos Aires, a ver, no lo podría hacer eso, porque no se lo permitiría a la comunidad. Claro, al ser grande, digo, bueno, él dice, bueno, duermo algunas noches en Palermo, otras noches me... Muchachos, es decir, a vos te votó la comunidad para que estés ahí. Yo la mayoría de los intendentes con los que hablo, los intendentes dicen, mirá, acá la gente sabe dónde vivo, la gente me viene a buscar, y es lógico. Entonces, se desencadenan un montón de atenuantes que en algún momento vamos a tener que abordar. Está Marcelo Biondi con nosotros, que es abogado penalista. Gracias por venir, Marcelo. No, gracias a vos por la invitación. A ver, a partir de Agustín se desencadena una serie de hechos que tal vez estaban ahí en el fondo y salen a la luz nuevamente, ¿no? La política sale a hablar de la edad de imputabilidad. ¿Es la solución? Lo que pasa, yo creo a mi criterio que no es la solución eso solo. El problema acá es que ante un hecho que conmueva a toda la sociedad, enseguida, ante el reclamo social, la política que hace y modifica el Código Penal, que es lo que se vino haciendo sistemáticamente en los últimos años, sin entender que esas modificatorias, endurecimiento de penas, recordá la llamada Ley Bloomberg, toda esa cuestión no trajo ninguna solución a una problemática que cada vez es más grave, que es de inseguridad urbana, ¿no? Y yo creo que, bueno, en este caso es un hecho que conmueve desde ya y creo que falla todo el sistema. Falla el sistema, por un lado, de falta de inclusión, de falta de políticas públicas que generan vulnerabilidad en muchos sectores. Fíjate que la mayoría de los menores que delinquen vienen de orígenes humildes, crecen en el ámbito del AMPA,
terminan después teniendo entradas por hechos menores hasta que terminan, bueno, portando armas de fuego y terminan por cometer robo matando, que tampoco es justificable, pues hay una víctima y yo eso lo entiendo, o sea, no es que quiero justificar ninguna situación. Creo que ambos son víctimas en parte del sistema. Obviamente acá hay que tener más claro que la víctima es quien resultó fallecido en el hecho de inseguridad, en este caso un menor, que eso conmueve, y creo que para bajar la edad de inimputabilidad habría que modificar todo el sistema. ¿Y esto qué quiero decir? Por un lado, los menores de 16 y 17 años en nuestro sistema son imputables. Los institutos de menores son un desastre. Los chicos de 15 y 14 años que no son imputables no tienen ninguna tarea cuando cometen un delito que les permita reeducarlos, que les permita justamente... Es decir, no hay ninguna diferencia con el sistema carcelario tradicional. No hay las únicas diferencias que hay son de carácter legal, que son procesos más breves, que tienen escalas penales reducidas, en el caso de los mayores de 16, un joven de 16 el Estado años que va no a este tipo de resocializa a centro de nadie. detención especial. Supongamos que, vos me lo contabas el otro día por la radio, ¿no? En el caso de la persona que termina con la vida de Agustín, tiene 16 años, pues decía, bueno, lo van a juzgar a los 18 años, seguramente le van a dar la pena. Y, a ver, con toda digamos, si se le aplica con todo el rigor de la ley, a los 30 años va a estar afuera. No, lo que pasa es que hay un tema que la justicia también se mueve en base al reclamo social y al reclamo a veces que se hace desde los medios de comunicación. Sí, demagógicamente hablando. Este chico seguramente va a ser juzgado antes de los 18 años, se le va a aplicar una pena cuando cumple 18 años y se le va a aplicar una pena dura, porque se está violando también en esos tratados internacionales. Hay menores que han tenido penas pero durísimas estos últimos tiempos. Uno de ellos tiene que ver con casos de zona norte, que yo no digo que esté bien o mal, lo que digo es que me parece que hay que discutir de una vez por todas y ver realmente si queremos un sistema que resocialice a alguien, lo que te digo, tenemos que abordar políticas antes que los políticos no son llegar, los responsables, no llegar a esa situación. Políticas de inclusión, de educación, de gente que tenga otra cultura, la cultura del trabajo y no la cultura de la delincuencia, y después posteriormente el derecho penal llega después del delito. Entonces, al tipo que comete un delito, y bueno, tenés que resocializarlo, tratar por lo menos. Pero por eso digo, esta persona, 16 años, supongamos que no sea los 30, ponés los 40 años, va a estar libre, digo, en una situación, en una sociedad donde no va a estar en los mejores lugares, no creo que salga mejor de lo que entró. Bueno, primero hay que ver también si se le puede probar la autoría que hoy se lo está imputando a este menor, ¿no? Pero bueno, no va a salir, con este sistema no va a salir mejor, para nada. Es más, y si sale antes va seguramente a no tener oportunidades y delinquir nuevamente. Es decir, pero igual estás diciendo algo que es interesante, ¿no? Por más que se modifiquen las leyes, que puede ser el Código Penal, lo que vos quieras, digo, es todo el sistema lo que hay que cambiar. Es decir, desde la justicia, desde cómo se lleva adelante, o qué plan se va a llevar adelante para resociabilizar a este joven. Digo, eso hoy no funciona nada de eso. No. Vos podés bajar la edad de inimputabilidad para darle los derechos y garantías que establece la Convención de los Derechos del Niño y de los Menores, pero no, con este sistema podés excluir gente. Con este sistema es excluir gente que delinque, que viene de sectores bajos, humildes, excluirlo del sistema. Con este sistema bajar la edad de inimputabilidad. Ahora, si vos bajás la edad de inimputabilidad, le das un debido proceso a cada menor que esté imputado y realmente tenés políticas anteriores que sean inclusivas y posteriores que reeduquen a quien comete un delito, bueno, capaz la cosa de acá a muchos años puede llegar a cambiar un poco. Se aplicó ahí hace poco un caso de mucha resonancia, como es el de Fernando Ferré, este hombre que apuñaló a su mujer, recordemos, un ejecutivo de una empresa multinacional. Un hecho tremendo, ¿no? que llevó adelante, y se aplicó en la provincia de Buenos Aires el juicio por jurados, ¿no? ¿Qué opinión te da el juicio por jurados? Digo, ¿es algo que fue buena esta experiencia? ¿Crees que se tiene que desarrollar? ¿Hay que mejorarle algo? Bueno, en la provincia de Buenos Aires está funcionando desde marzo de 2015, tiene que ver también con un origen de un reclamo que se mezcla todo, un reclamo de inseguridad, que es la principal preocupación de la gente. Y desde la política se dijo, bueno, juicio por jurados para que la gente participe y se cumpla el mandato constitucional.
Yo creo que es bueno porque la gente participa y es democratizar de alguna forma el veredicto, ¿no? Porque después el juez es el que va a aplicar la pena y la calificación legal. Y por otro lado también hay que tener cuidado en causas que sean muy complejas, porque esto se aplica solo a delitos que prevean penas de 15 años o más, que sean muy complejas, que la jurisdicción hay que ver si está en condiciones de juzgar sin ningún tipo de temor a una banda importante, por ejemplo, que cometa delitos, no sé, vinculados al narcotráfico, por ejemplo. No sé si van a tener la misma seguridad o falta de temor que han tenido, por ejemplo, para juzgar un farré. Más allá de eso, me parece que es bueno para que la gente participe y desde la defensa quizás, como en este caso yo creo, se opta que esto lo tiene que optar el imputado directamente por el proceso de juicio por jurados en el juicio oral, y lo hace porque considera que un tribunal oral va a mantener las pericias oficiales, los peritos oficiales que marcan que la persona es imputable y tiene una condena antes de empezar el juicio. Entonces se juega esa chance de ver si se convence a alguna de las personas de los 12 jurados que se requiere unanimidad para un tipo de condena como la que se le dio de femicidio, ¿no? Que prevé la prisión perpetua. Bueno, la idea es ver si se convence a alguno de esos 12 jurados y que no haya unanimidad y pueda buscarse una situación pero la experiencia es mejor positiva, desde lo digo, ¿no? técnico. La aplicación. Yo creo que es positiva porque es participar y me gustaría también que sea para los funcionarios públicos el juicio por jurado, o sea, los políticos que generalmente están imputados de delitos que las penas son menores a 15 años, debería también poder la persona de la jurisdicción ser quien decida si es culpable o inocente en cada causa, ¿no? Creo que se cuidarían un poco más. Te voy a hacer la última pregunta y tiene que ver... Estoy duro, ¿no? Estás duro. Pensá que después tengo todo político, con lo cual... pero no es quedate, con eso. No te vas a ir. No es con los políticos que están acá, para nada. Es más, tenía 2 propuestas, ¿te acordás? Para participar. Es verdad. También. Es verdad. No voy bien así, ¿no? Decime una cosa, Marce, hay un tema de que se viene hablando las últimas 48 horas, que prácticamente la televisión, la radio, no habla de otra cosa que este triángulo que se ha armado entre Fernando Latorre, Natalia Jaid y la esposa de Fernando Latorre, Yanira Latorre. A ver, no me voy a meter en la intimidad, si estaban, si no estaban, digo, y te quiero preguntar desde lo legal, ¿no? Esto de que dicen que quieren aplicar como una especie de cerrojo mediático, que no se puede hablar, que no se puede difundir. A partir de que hablaron del tema fue peor, porque digamos, empezaron a salir chat y cantidad de cosas que increíbles, ¿no? Que pase una novela. Pero, ¿existe esa posibilidad? Digo, teniendo la ironía de que uno de los protagonistas se la pasa mostrando chat y todo ese tipo de cosas. Claro, lo que existe es la posibilidad que da el Código Civil en el caso de haber menores de edad, justamente para no dañar a esos menores, de que no porque se hable del tema. Claro, van al colegio. ¿No? Y después cuestiones que tienen que ver con el derecho de la intimidad, ¿no? Esto es un ámbito interno en el que transcurre este hecho, ¿no? Hay que ver después si son las personas. Creo que una de las personas ha reconocido que sí y la otra dice que no. Y hay 2 derechos en pugna, ¿no? Por un lado, 2 derechos con jerarquía constitucional, ¿no? La libertad de expresión y sin ninguna censura previa que tiene cualquier medio de comunicación, y por otro lado el derecho a la intimidad, al honor, que en este caso, al no haber una cuestión de interés público o de interés científico, creo que debe primar el derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿no? Pero bueno, ya me parece que es tarde porque esto se ha difundido notablemente más de 48 horas, ¿no? Ya creo que ahora que no se puede hablar del tema, me parece que ya se habló bastante, ¿no? Marce, gracias por venir. No, gracias a vos, siempre es un placer. Bueno, está con nosotros también el senador Roberto Costa. Él es el jefe de la bancada en el Senado de Cambiemos, digamos, hombre del oficialismo. Y, a ver, está presentando en las próximas horas un libro que se llama Buenos Aires Cooperativo. Yo, sinceramente, quiero preguntarle a él, porque viniendo del oficialismo, digo, incluso este libro tiene el prólogo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Digo, viniendo del oficialismo, ¿se puede ser cooperativista? Roberto, un placer, gracias por venir. Sí, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por invitarme. Y bueno, la mejor muestra de que sí es que trabajamos desde diciembre del año pasado con la representación de las confederaciones de cooperativas, de las federaciones de mutuales, en algo que tuvo que ver
con lo que fue la ley fiscal del año vigente para este año, y a partir de que nos pusimos a trabajar empezamos a recordar los trabajos realizados en tiempos anteriores, el error que significó haber terminado con el IPAC, que era el Instituto Provincial de Acción Cooperativa, y trabajando con los representantes de la economía social y con los otros bloques que también acompañaron, transformamos todo este trabajo en un proyecto de ley para crear o recrear el Instituto de Economía Social en la provincia de Buenos Aires, que es en cierta forma recuperar a nuestro IPAC anterior, y demostramos claramente que nosotros tenemos vocación de trabajar con las cooperativas, con las mutuales y con todas las asociaciones, no solamente en momentos de crisis, sino que hay que llevar para que ese trabajo perdure, porque es sin lugar a dudas la economía social una de las patas que ayuda, junto con el Estado y con la economía privada, a que se desarrollen distintas posibilidades de inversiones más pequeñas, a veces más importantes, y que tengan que ver también con la solidaridad. Nuestro país, nuestra provincia, es un lugar que esto tiene mucho trabajo. El 40% de las cooperativas del país están en Buenos Aires, el 28% de las mutuales están en Buenos Aires, y bueno, queda claro que si presentamos un libro y el prólogo es de la gobernadora, es porque estamos trabajando, sin lugar a dudas, para ir adelante con este tema. Es más que un libro, digo, o sea, es un proyecto que van a implementar. Es una muestra clara de que nosotros tratamos de transformar en algo que sea, digamos, pedagógico, que nos diga qué es una cooperativa, qué es una mutual, cuál fue la historia, al menos la más importante, porque tampoco quisimos hacer de esto algo que sea de difícil lectura ni nada por el estilo, todo lo contrario. Y el desarrollo histórico y por sobre todas las cosas la idea de este proyecto, que hoy está con la firma de casi todos los bloques, tratándose en las distintas comisiones, y que algunos tenemos la expectativa de que a lo mejor este año se transforme en una realidad. Mañana es solamente una presentación oficial donde seguramente vamos a tener el acompañamiento de amigos, de parientes, como siempre sucede con esto, y de un grupo importante de representantes de la economía social que están muy interesados en que esto se transforme en una realidad. Roberto, ¿cómo estás viendo la política? Digo, sos quien conduce, digamos, el oficialismo en el Senado bonaerense. ¿Hay actividad política, no hay actividad política? Porque uno te dice, mira, no es lo mismo el Congreso de la Nación que la provincia de Buenos Aires o que cada una de las provincias o distritos. ¿Es tan así? Nosotros estamos trabajando y mucho, y tuvimos el año pasado, yo creo, todos los argentinos, un aprendizaje muy grande, que es, sin que nadie maneje mayorías en las distintas legislaturas o en el Congreso Nacional, pudimos avanzar en leyes que fueron muy importantes. Tanto el Congreso Nacional, que acá hay representantes que así lo pueden confirmar, como en este caso la legislatura de Buenos Aires, trabajamos y obtuvimos realmente aprobaciones que tuvieron que ver con muchas cosas que la sociedad necesitaba, reclamaba y que eran necesarias para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Y una legislatura que está en tercios, donde nosotros en el Senado, por ejemplo, somos solamente 16 de 46, y así todo pudimos aprobar presupuestos, endeudamientos, nuevas formas de desarrollo para distintas actividades, modificar leyes que son importantes para tratar los temas que estabas hablando vos, si bien no se solucionan solamente con nuevas leyes o modificación de leyes. Empezar a trabajar en modificaciones para el sistema educativo. O sea, creo que el año pasado aprendimos mucho a que se puede llevar adelante el trabajo legislativo sin tener mayorías. Y este año venimos, como todos los años que tienen que ver con actividades, digamos, de elecciones. Tuvimos una sesión por mes, estamos trabajando en las comisiones, se hacen difícil algunos temas, pero, por ejemplo, con este tema y con otros temas que tienen que ver con
el trabajo de poder ir nombrando constantemente aquellas vacantes que se generan en los departamentos judiciales, o estar completando con mucho trabajo el del nuevo departamento judicial de Avellaneda a Lanús, que sin lugar a duda va a ayudar a estos problemas que tenemos en Lomas, Lomas es el departamento judicial con más causas penales de la Argentina, es decir, y el tercero de América. Solamente tiene más causas penales el DF y Río de Janeiro. O sea, que esta puesta en marcha de este departamento judicial, la Lanús Avellaneda, seguramente nos va a ayudar. ¿Va a ser la solución? No. ¿Es lo que necesitamos o todo lo que necesitamos? No. Es parte de lo que se puede ir haciendo en cuestiones que caímos mucho y que nos tenemos que ir recuperando. ¿Qué veo? Sí, vocación y voluntad. Más allá de que tenemos muchas diferencias en poder ir mejorando las cosas. Ya que tocaste el tema Lomas, quiero preguntarte esto porque el otro día se planteó en la radio un debate, y esto tenía que ver con que si el intendente de una localidad o las personas que eligen, qué sé yo, miembros del Consejo Deliberante, pueden vivir en otro lado que no sea el lugar donde lo votaron. Digo, es decir, ¿es razonable, no es razonable? Mirá, acá hay representantes que, por ejemplo, Alegre es del último pueblo de la ruta 188, allá en la cuarta sección electoral, y seguramente ahora que es diputado nacional no está todos los días en su pueblo. Pero seguramente todos los fines de semana vuelve. Pero está bien. Pero en el caso de los intendentes, para mí no. Intendente y miembro del Consejo Deliberante. No, para mí el caso de los intendentes es a full, porque el intendente tiene que conocer las 24 horas del día lo que pasa en el lugar donde vive, y más en el conurbano. En el interior algunas cosas se consiguen con más facilidad, pero en el conurbano es a full. Lo que estaba diciendo es que podemos estar en otros lugares porque tenemos que viajar. En el caso de él no es justificable. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace, yo no me voy a poner a juzgarlo a Insaurralde. Él eligió dónde vivir y la gente lo votó en otro lado. Veremos qué pasa. Decime una cosa, ¿qué tiene Vidal en particular? Porque, a ver, ¿qué tiene Vidal en particular? Porque Vidal tiene una particularidad, es que desde que fue electa, su imagen personal, su imagen de gobierno, no ha parado de crecer, y se mantiene en estándares muy altos, lo cual uno dice, bueno, fue el primer año, porque el primer año se le perdona todo, pero lo sigue manteniendo, ¿Qué tiene en particularidad como mujer de la política, te digo, ¿no? Obviamente. Es un hombre que hace más de 30 años que estás en política. Sí, empecé en el año 1983 porque antes no podía, porque estaba en la primaria y en la secundaria, si no hubiese empezado seguramente en la década anterior. Al menos a mí no para de sorprenderme. Es una mujer incorruptible, es una mujer que a veces hasta a uno le parece que da miedo que no tenga miedo, por más que ella dice que lo tiene, que sea capaz de enfrentar las situaciones que ha enfrentado con el servicio penitenciario, con la policía y con distintas otras cuestiones que son muy difíciles en Buenos Aires. Es una persona que trabaja muchas horas por día y que nos exige de una manera muy importante. Pero el nivel de exigencia es totalmente relacionado al tiempo que ella dedica. Entonces, yo creo que ninguno de todos los que estamos en su equipo sentimos que sea por demás de exigente, sino que solamente exige al nivel de lo que ella hace. Y sinceramente, hay cosas que sabemos que no están bien, porque nosotros sabemos que a la gente el dinero no le alcanza, sabemos que hay problemas con la pobreza, sabemos que hay problemas con la delincuencia, ni hablar, pero por sobre todas las cosas vemos que vamos cambiando en una provincia que las cosas se habían hecho muy mal, como en Buenos Aires, hemos logrado en 1 año y medio modificar cuestiones que creo que nadie se las esperaba, porque cuando terminemos este año y miremos los números de este presupuesto, nos vamos a dar cuenta que de 22.000 millones de pesos de déficit que tuvimos en el 2015, este año no hay déficit operativo. Este año no va a haber déficit
porque no pudimos pagar los sueldos o porque no pudimos juntar la plata para comprar los insumos. La deuda que vamos a tomar este año es solamente para hacer obra de infraestructura, obra pública, obra y necesidad y generación de empleo. ¿Cuánto tiene que ver el acompañamiento ahí del gobierno nacional? Pues yo en algún momento decía, a ver, Scioli tal vez no fue buen administrador de la provincia de Buenos Aires, pero el gobierno nacional lo tironeaba, Sí, le liberaban. Tiene que ver, pero Scioli nunca fue capaz de plantarse y reclamar lo que se le estaba robando a la provincia de Buenos Aires con respecto a los niveles de coparticipación. Nosotros tenemos la coparticipación más baja per cápita del país. Somos la provincia más perjudicada y nunca Scioli habló del tema, nunca las legislaturas bueno, o los oficialismos hablaron del tema, siempre se callaron la boca. Y ahí Vidal fue al frente haciendo un planteo que nunca nadie se había animado a hacer. Bueno, a eso te iba a decir, Vidal a través de ustedes empezó a hablar algo que parecía que no se podía hablar nunca, que era el fondo del conurbano, es decir, comenzar a ver de adecuado el fondo del conurbano. Que nosotros el fondo conurbano se creó para mejorar los problemas de infraestructura que había en el conurbano bonaerense y hoy somos la provincia que menos recibe, no per cápita, que menos recibe nominalmente. Somos la número 24, recibimos menos dinero que Tierra del Fuego. O sea, esto, si no lo entendemos, si no se lo explicamos a la gente, que es un reclamo que los bonaerenses tenemos que hacer todos juntos, y que nuestra gobernadora lo tomó con mucha valentía, más allá de que el gobierno nacional también es del mismo signo político, esto significa estar defendiendo lo que tendríamos que haber defendido desde siempre, ¿no? Roberto, un placer, gracias por haber venido, mucho éxito con el libro. Gracias a ustedes, esperemos que ande bien y que tenga el resultado que queremos, que por sobre todas las cosas tenga una función pedagógica para que todos recuperemos el conocimiento de lo que es la actividad de la economía social. Auspicio, ya seguimos charlando de política, porque vamos a meternos en el Congreso Nacional. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, Néstor Pitrola, Gilberto Alegre, diputados nacionales ambos, hombre del Partido Obrero, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, hombre del Frente Renovador o de un país. Ahora de un país. De un país. Origen Frente Renovador. Bueno, Edgardo de Petri, que estaba invitado también para participar, está con algunos problemas, como pasa en esta época, obviamente de salud. Aquí no le agarra una gripe, esto es muy natural, así que obviamente está más que excusado. A ver, ¿qué pasa en el Congreso, digo? Hoy no pudieron en comisiones tratar, me parece que hay cosas importantes en cual la sociedad está pidiendo, está empujando eso, el tema ahora que se está hablando de las pensiones que el gobierno le saca a personas con discapacidad, y no pueden tratar. Mirá, hoy hubo un intento de sesión nefasta, menos mal que no ocurrió. Fracasó una sesión especial impulsada por el gobierno de Macri, a través de Mario Negri. Juntaron 84 diputados y fracasó. Pretendían reformar la ley, el derecho de huelga, declarar servicio esencial el transporte y formar una comisión que tendría la potestad de declarar servicio esencial cualquier cosa que lo crea conveniente. Es una forma de legalizar la gendarmería que le enviaron a los choferes de la UTA, que fueron a la huelga 9 días en Córdoba, porque han sufrido una confiscación de su salario, un 8% para todo el año, por parte de la burocracia central de la UTA. Y bueno, boicoteamos la sesión, imagínate, para atacar a todo el movimiento obrero argentino y seguir cercenando los derechos de los trabajadores. No es casual que ayer el presidente Macri, además, atacó el derecho del trabajador de ir a la justicia y tener un fuero laboral,
y que lo defienda un juez cuando sufre un atropello, ¿no? Yo creo que estamos viviendo tiempos terribles, Rodo. Y bueno, en la parálisis del Congreso es porque la única agenda que tiene es antipopular y entonces prefieren no hacerlo funcionar. Sí, comparto mucho lo que dijo el diputado Pitrola, o sea, el oficialismo no tiene ningún interés que funcione el Congreso, solamente ha llevado a recintos sesiones especiales con temas muy puntuales y hoy esto más que la necesidad de tratar un tema era una puesta en escena para su interna cordobesa de que están trabajando por resolver los problemas y lo que nosotros hoy planteamos es, nosotros nos gustaría debatir todas estas cuestiones, pero nos gustaría debatir el tema de la seguridad. Nosotros queremos que cada víctima tenga un abogado defensor, como lo tienen los delincuentes. Está el proyecto, está listo para tratar en el recinto y no se quiere tratar porque el proyecto es un proyecto de masa. Nosotros queremos discutir el tema de la ley de góndolas y el tema de quitarle el impuesto a algunos artículos de la canasta familiar y el gobierno dice que quitarle el impuesto perjudica el presupuesto porque le estaríamos sacando impuestos a los ricos, o sea, es una cosa absurda. Nosotros lo que estamos planteando es vamos a mejorar el nivel de ingreso de los que más qué ironía, ¿no? Porque y resulta, el presidente Macri hoy firmó un acuerdo nuevamente con las compañías mineras, y una cosa... Entonces, ¿cómo puede ser que digan que para seguirle cobrando a los ricos, nosotros queremos perjudicar a los pobres por cobrarle a los ricos? Y aparte, se le acaba de dar 240 millones a la empresa Sancor, que recién se hablaba de cooperativismo, y se lo dieron sin ninguna clase de auditoría, de a ver qué pasó con los recursos anteriores que se le entregaron a Sancor, qué pasó con el acuerdo de Venezuela, dónde está el dinero. Entonces, me parece que si nosotros queremos manejar los fondos públicos, lo tenemos que hacer con otro nivel de transparencia. Nosotros entendemos los padecimientos que puede estar sufriendo el pueblo de Córdoba como consecuencia de la huelga, pero hoy en día Macri lo que pretende defender son las empresas de transporte. Nosotros lo que tenemos que buscar es un punto de equilibrio para ver cómo resolvemos los problemas de la gente, porque para eso nos votó la sociedad. Nosotros tenemos que tener, en primer lugar, puesta la vista en los problemas que tiene la gente y cómo los resolvemos. Y después, obviamente, como acaba de decir, el tema de las mineras, el tema de lo que digo recién del subsidio a la empresa Sancor, que yo entiendo que hay que defender la empresa Sancor, es una empresa líder, bandera en la Argentina, pero se han cometido muchas irregularidades que es necesario transparentar para poder decir vamos a continuar sosteniendo este arreglo y vamos a continuar acompañando a esta empresa, pero no de esta manera. Dígame una cosa, ¿cómo se...? Porque la verdad que yo igual creo que el gobierno va a recular en el tema porque ya llegó a un punto muy álgido en la opinión pública y que el gobierno lo ha hecho. Digamos, el gobierno hace esa prueba-error, va a prueba de máxima y recula después. Rodo, pero a veces lo que pasa es que se choca con la pared con grandes resistencias populares, como pasó con el 2x1, que estuvo inspirado desde el poder. Esto vos preguntaste por algo terrible, que es el problema de las pensiones de discapacidad, las pensiones no graciables. Los diputados del dietazo, ¿no? De Cambiemos hasta el Frente para la Victoria, que se han dado un dietazo para acercar a 200 lucas lo que gana un diputado, están poniendo el foco con una lupa a ver si algunas pensiones de 4.000 pesos no corresponden. Y la están volteando porque serían discapacitados o gente con capacidades especiales que vive en una casa donde alguien tiene trabajo, ¿no? Y vos fijás, o hay una casa que es propiedad de la familia. Es una cosa terrible, se valen de un decreto 432 de la época de Menem. De la época de Menem, como en varios otros temas. Pero yo quiero decir además otra cosa, nosotros vamos a hacer un pedido de informes, jamás los responden, no vienen a una interpelación un ministro, nunca han ido a alguna comisión cuando se pudrió el chancho, como pasó con el correo. Ahora yo quiero decirte una cosa, que en lo que no ponen el foco, el Estado Nacional por ley debería tener un 4% de la planta empleada para discapacidad, porque hay gente con discapacidades parciales que puede hacer un montón de trabajos. ¿Sabés cuál es el empleo? El 0,9%. En la ciudad es el 5%. ¿Sabes que me resulta extraño? Porque es un gobierno, digamos que, a ver, la vicepresidenta de la Nación, el ministro de Trabajo, son personas con capacidades diferentes y que no tenga la sensibilidad para detectar. Digo, hoy leí un comentario en Clarín que decía algo más o menos así, que había que ver, porque, por ejemplo, una persona que tiene síndrome de Down no quiere decir que no pueda trabajar. Es decir,
ponerlo todo en el mismo nivel, me da la sensación que es falta de sensibilidad, porque si uno no llega a tanto. Porque es verdad que hay empresas que toman personas con síndrome de Down, pero no todos los casos. Vos no podés tomar... Ni Michetti ni Tiaca viven con 4.000. Pero esto es lo mismo que cuando decimos, bueno, no vamos a cobrarle el impuesto, le vamos a cobrar el impuesto, el IVA, a los alimentos para que paguen los ricos. Y acá decimos, bueno, como decía Pitrola, el 0,96% de discapacitados están empleados en el Estado cuando la ley obliga al 4%. O sea, nosotros no negamos que por ahí no pueda haber alguna pensión mal dada porque seguramente hay alguno que cometió una situación creo que nadie va a estar en desacuerdo. Pero no vamos a sacarle la pensión absolutamente a todos cuando es un derecho elemental que tienen los discapacitados porque puede haber uno. Me parece que es una medida absolutamente desacertada. Igual repito, creo que el gobierno va a recular en ese tema. Ya ha hecho cosas, digamos, en cuanto a la opinión pública. Pero bueno, toma una mirada negativa. Nosotros decimos, vamos a debatir el tema del paro de transporte de Córdoba y no debatimos, como decía Pitrola, no vienen a hablar de las pensiones, no vienen a hablar de la seguridad, no vienen a hablar de los precios. O sea, el gobierno tiene una agenda muy sesgada y vinculada solamente a sus intereses, que no son los intereses del grueso de la sociedad. Y eso es lo que nosotros estamos discutiendo y eso es, obviamente, lo que está frenando el funcionamiento del Congreso. Pero ojo, Alegre, ellos han hecho un eje en el ataque a los 3.800 choferes cordobeses que reclaman, ¿por qué? Porque tienen 8% hasta diciembre y en diciembre viene otro 7%. El boleto en Córdoba vale 12,50. Las empresas concesionarias las trajo el intendente Mestre desde Corrientes, donde empezaron los negocios de su padre cuando fue interventor en tiempos de la Rúa. Es decir, acá hay negociados. Se ha conocido un video que ha sido... digamos, hecho de manera secreta, pero ya es público, del ministro de Trabajo de la provincia, que denuncia, dice, yo no dije esto, pero acá hay un negociado con ERSA, la empresa a la que está asociada el intendente, y que han tomado como eje el ataque al chofer, ¿no? Como antes tomaron como eje el ataque al docente. Y yo te digo una cosa, lo que pasa es que son huelgas y luchas de mucha visibilidad, de mucho impacto público. Ahora, aparte, lo que está pasando en la industria petrolera... Córdoba ha sido un bastión, digo, ha ganado por porcentajes altísimos, digo. Es como está raro que se dé... Sí, bueno, pero lo que pasa es que ellos están poniendo el foco en los derechos vulnerados de la gente. Y la gente se molesta por la huelga, sin ninguna duda. Entonces utilizan este argumento para atacar, digamos, a los gremios, pero con el pretexto de que están defendiendo, digamos, los intereses de la gente, y esa es la bandera que pusieron por adelante, y por eso hoy bajaron a hacer un discurso que tiene que ver con esto, no con el verdadero debate que se tiene que dar respecto de todo este tipo de cuestiones. Dígame una cosa, la edad de inimputabilidad de los menores, un tema que volvió otra vez a estar ahí en la discusión, ¿es posible, digamos, solucionar algo con la edad de inimputabilidad o hay que modificar, rever todo un sistema? Sin ninguna duda lo que funciona mal es el sistema. Digamos, el sistema funciona, no solamente la falta de trabajo, los problemas de educación, son parte de lo que genera todo esto que estamos viviendo, son las consecuencias de lo que vive nuestra sociedad. La falta de trabajo es un tema muy serio. Nosotros decimos, no quieren trabajar, y bueno, ¿dónde hay trabajo? Nosotros decimos la educación, no hay educación, las escuelas no contienen a los chicos. Entonces estamos viviendo las consecuencias de esta situación. Cuando pasamos a vivir las consecuencias de esta situación, empezamos a ver, los jueces no tienen ninguna clase de compromiso, la policía también está totalmente influenciada por la corrupción, ni hablar del sistema penitenciario ni de protección de los menores. Entonces, nosotros pensar de que vamos a resolver los problemas que tiene el país bajando la imputabilidad de los menores, me parece que nos estamos equivocando y me parece que es un título fácil y hasta canalla, diría. Tenemos que arreglar todo. Vos sabés, Rodo, que ya se aplicaron las leyes Bloomberg en tiempo de Néstor Kirchner, sí, no resultado negativo. Se bajó la edad de imputabilidad, ahora se la quiere bajar de nuevo y va a seguir bajando, claro, va a seguir bajando. Acá el entrevistado tuyo anterior planteó el problema. ¿Qué reinserción tenés? ¿Qué trabajo previo tenés para que haya educación, para que haya contención de la juventud, para que haya un futuro para la juventud? Y después, la corrupción policial es muy profunda. A mí me parece muy raro que el último asesinato en Lomas es de una persona que tenía orden de captura y nadie la veía, en un auto con orden de secuestro y que tampoco nadie descubría. Parece raro estar ocurriendo un hecho atrás de otro en Lomas
hay territorio liberado. Yo creo que habría que investigar. Que igual a veces no quiero quedarme con Lomas, tienen? digo, porque a veces, digamos, lo tienen mediático las tiende a decir que fuerzas todo pasa en Lomas, pero bueno, yo creo que por eso digo, bueno, no, pero hay un foco. ¿Qué papel tienen las fuerzas de seguridad? Porque también hay el caso Luciano Arruga, histórico, es un caso que terminó en un crimen producto de un menor que se resistía a robar a comisión de la policía de la localidad. Esto que el juez Arias lo denunció muchas veces, un juez que después son perseguidos, ¿viste? Como pasa con la justicia laboral, el que falla a favor de los trabajadores, juicio político. Es decir, no tenemos una justicia que actúe en consecuencia y tenemos corrupción en las fuerzas de seguridad que amparan el delito y cartelizan las cajas de recaudación del propio delito. Bueno, esto es muy profundo, requiere un cambio en la naturaleza del Estado. Y pensar que Lomas de Zamora es el eje del mal, digamos, en el conurbano, me parece que es simplificar mucho las cosas y sacar el foco del resto, digamos, donde también está lleno de dificultades. O sea, es cierto, pueden criticarlo al intendente de que no vive en su pueblo, de que en otro lado, que la seguridad, todas esas cosas son ciertas, pero nosotros no podemos caer en la simplificación, así como decimos, si bajamos la imputabilidad de los menores vamos a resolver un problema. Claro, no es cierto. es verdad. Si nosotros creemos que Lomas de Zamora es el problema de la seguridad del país, estamos equivocados. Y El intendente podrá estar ejerciendo una mala función, pero el problema de la inseguridad es un manto que se extiende por todo el conurbano y por todo el país. Y yo te digo otra cosa, Alegre. Justamente las últimas encuestas habían dado a la inseguridad en tercer lugar. Primero estaba la desocupación, la inflación, otros temas sociales, económicos. Da la casualidad que va subiendo al tope justo que empiezan las elecciones. No me resulta demasiado casual. Gracias, Scioli fue el peor gobernador que tuvo la historia de la provincia de Buenos Aires. Y a mí me gustaría que revisaran todos los índices de popularidad y los índices que tuvo Scioli a lo largo de toda su trayectoria. Gracias a los dos por haber venido. No, por favor. Gracias. No, gracias a vos. Auspicios y seguimos conociendo, como estamos todas las semanas, conociendo los candidatos de tu distrito. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. Bueno, estamos con Rubén Barabani, estamos con Pablo Alanís, hombre de Seiza, hombre de Florencio Varela. A ver, ambos son militantes, obviamente están trabajando en su distrito con gobiernos opositores. Es bien particular, ¿no? Granados de un lado, Pereira del otro. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es? Cuéntenos un poquito cómo es militar cuando el intendente es de otro signo político. Bueno, te cuento. Sería bueno retrotraernos al 2015, cuando teníamos que armar nuestro espacio en Ezeiza. No fue fácil. No fue fácil, pero muy por el contrario a lo que se cree todo el mundo, no tuvimos tanta resistencia de parte del municipio. Puede ser porque éramos un espacio político que no tenía poder de fuego prácticamente. Tal es así que cuando empezamos éramos muy poquitos, éramos 3, 4 que nos sentábamos a charlar y veíamos qué podíamos hacer, cómo nos podíamos organizar. Y vos sabés que hay algo anecdótico. Una de las primeras veces que me puse a charlar con María Eugenia, viste, o sea, yo dudaba mucho. ¿Por qué? Porque en parte le tenía miedo al papelón, pero estaba muy convencido de que tenía que participar, que tenía que involucrarme y trabajar. ¿Por qué?
porque vos sabés que siempre sostuve que si no participamos, si no nos involucramos, no vamos a cambiar después, nada. ¿no? Claro. Así que, bueno, empezamos. Yo tengo una familia, por supuesto, tuve que consensuar con mi familia. Sí, viste, o sea, ya mis hijos son grandes y dije, bueno, yo en esto tengo fecha de vencimiento, así que lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer pronto. Bueno, Pablo, digamos, algo más joven, en Florencio Varela, ¿cómo es también? ¿Cómo es que militar, digo? Yo creo que el foco hay que ponerlo un poco en cómo hacemos para cambiarle la vida a la gente. Y lo que te deja esa sensación de todavía no ser gobierno local y tener un intendente de otro signo es la imposibilidad de, en el momento, en el ahora, hacer hechos concretos para avanzar en ese camino. Entonces, cuando vos visitás un barrio, ves las calles de tierra, visitás un barrio y ves que no tiene agua potable, te deja con una impotencia de lo quiero cambiar ya. Pero no, digo, ¿no ven que, por ejemplo, digo, ¿no? Porque el gobierno actual ha sido oposición en su momento, y muchas de las cosas que en ese momento, cuando estaban, digamos, del otro lado, les es difícil ahora? ¿No sienten eso también? Que digo, bueno, una cosa es estar en la oposición, que tal vez uno ve las cosas, es fácil criticar. Ahora, cuando te toca estar, no sé si se puede llevar adelante tan fácil. Vos podés ejercer una oposición acérrima, descalificadora, o podés ejercer una oposición constructiva. Nosotros seguimos los lineamientos del presidente y de María Eugenia. Vos pensás que ellos en ningún momento han hecho diferencias entre un intendente propio y un intendente que ha sido de la oposición. Y nosotros, por ejemplo, en Ezeiza, y el mensaje tal vez es el de muchos candidatos como nosotros tratamos de achicar esa grieta que se ha generado, esa grieta tan profunda que ha habido. Hemos tratado de achicarla, y si bien somos observadores de la actividad del intendente, pero tratamos de construir, tratamos en lo posible de que las cosas lleguen a la gente, porque si no llegan, la gente la sigue pasando mal. ¿Tienen diálogo con el intendente o con los funcionarios locales? Yo creo que sí, todos lo tenemos y es lógico también en la construcción de traer aquello que beneficia al vecino. Tomando también lo que decías antes de cómo si es una ventaja o desventaja el gobierno provincial y nacional, yo creo que es una ventaja demostrar lo que podríamos llegar a tener a nivel local si se diese ese cambio también. Porque cuando vos ves que el gobierno de la provincia, con María Eugenia o con Mauricio Macri en la Nación, encaran obras que no se hacían en años, es una muestra de que cuando se hacen las cosas bien, se puede. Decime, ahora Julio Pereira dijo que no se va a volver a postular, digo que era su último mandato. ¿Cómo queda eso? Digo, porque a veces entendemos que es difícil, ¿no? Desde la oposición, cuando el intendente tiene todo el aparato, si querés, y digamos, si se hace las cosas medianamente bien, la gente, antes de cambiar, prefiere, ¿no?, seguir más o menos con lo que está. En el caso digo, va a ser una lucha ahí interesante. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que hay que poner mucho el foco en lo que le falta al vecino de Varela y ver cómo transformás ese escenario político en una solución concreta a la gente. Digo, Pereira dice que se va a ir hace millones de años, se sigue quedando. No, pero, a ver, por suerte. Me lo dijo, te juro, no, me dijo, pero créeme que se lo dice a todo el mundo. No, se lo dice a todo el mundo y vuelve una vez más. Pero por eso creo que lo interesante es nosotros, desde este rol que tenemos hoy, construir una alternativa competitiva para ganarle a él o al que deje. ¿Granados? Mira, tiene un porcentaje de aceptación Granados en Ezeiza. Sí, por supuesto. Nosotros no dejamos de reconocerlo, pero somos optimistas también. Vos pensá que el diálogo existe, o sea, cada quien en su espacio. O sea, María Eugenia nos da la posibilidad de trabajar en equipo a nosotros y generar un espacio político importante y competitivo. Por supuesto tenemos diálogo, respetamos con el intendente el espacio de cada uno, pero vos sabés que, como decía Pablo, nosotros nos fijamos un objetivo y trabajamos en pos de ese objetivo. Esto es más o menos en idioma futbolístico, cuando se juega el Mundial tenés que ganarle a todos. A nosotros no nos preocupa quién va y a quiénes vamos a tener enfrente. O sea, tratamos de trabajar
todos los días con los vecinos. Por ejemplo, en Ezeiza, formamos un equipo que día a día, hace 1 año y medio, que venimos caminando el distrito, haciendo timbreos, fuera del día del timbreo oficial. Eso, ¿qué le dice la gente en los timbreos? Porque eso es algo que lo han instalado ustedes, digo. Yo creo que la preocupación generalmente está mucho en la puerta de su casa. Entonces la realidad de cada barrio cambia mucho según si es el agua potable, si tiene que ver con la falta de asfalto o si tiene que ver con un lugar donde no entra un camión de basura. Digo. Y el desafío también en esa realidad es de que los defraudados que se sientan después de tantos años, al menos en Varela, de un gobierno municipal que los tiene abandonados. Entonces nosotros mostrar ante eso una alternativa donde también, como cuenta Rubén, en lo que se puede desde el lugar provincial o nacional, empezar a mostrar soluciones y respuestas a esas cosas. ¿Qué percepción se llevan cuando les hablan del gobierno de María Eugenia Vidal o de Mauricio Macri? María Eugenia Vidal, como decían recién, es una figura que va creciendo día a día. O sea, y vos sabés que el nivel de aceptación exacto, tenemos es muy importante. Digo, pero la gente se preocupa. Digo, yo te digo en lo personal, hace 1 año y medio que lo vengo haciendo y al principio tal vez tenía un poco de prurito de ir a tocar el timbre porque no sabes con quién te vas a encontrar. Por supuesto que en este momento es un placer hacerlo. Es un placer, además la gente es como que vos la necesitas ser escuchada. Al escucharla, ya por supuesto pasás a ser alguien que se preocupa, porque nosotros nos hemos sentido como habitantes, como vecinos, un poco abandonados. Y los vecinos al ir a visitarlos, a tocarles timbre, se sienten como que se los está conteniendo, se los está escuchando. Y vos sabés que yo he tratado últimamente, cuando finalizamos la entrevista, cuando finalizamos el mano a mano, como cosa mía, les pregunto si querrían retrotraerse al pasado o de aquí en más con este gobierno seguir para adelante y hacer un voto de fe a este gobierno. Y vos sabés que, te lo digo sin partidismo ni nada por el estilo, la gente, todos sin excepción, te dicen que tienen esperanza, que quieren seguir. Un placer conocerlos, gracias por haber venido. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 horas, que estén bien.